26. Todo lo que ves. Murió mediada la mañana del 1 de enero de 1997, cuando el mal de Alzheimer había hecho de él algo o alguien cuya existencia se redujo a un leve destello que en raras ocasiones apenas volvía a brillar débilmente, como un haz de luz que se extinguiera poco a poco en la cima infinita de la interminable oscuridad. 10 años después de esa fecha volví a entrar en la pieza que ocupaba la que fuera su biblioteca y a veces mía. Me senté en el butacón que él tantas veces usara en el transcurso de las horas de sus tardes de lector. Miré todos y cada uno de los muebles y objetos de la estancia. Frente a mí, la anaquelería cargada de libros, apenas 3 o 4 huecos delatan que alguien más, tal vez su nieta, también utiliza esa biblioteca. A mi derecha, su silla y su mesa de trabajo, una lámpara de pie y el ventanal entreabierto como siempre, para que el mar sea una vez más la página omnipresente de su lectura favorita. A mi izquierda, su escritorio. Todavía conserva sus fichas de trabajo en el tablero, sobre el que a veces escribió no sé qué. Tiene 4 cajones bajo el tablero, 3 ocupados por papeles con anotaciones. El cuarto es el de las fotografías. Lo abro. Allí está. Allí ha estado durante 10 años, quizá aguardando este momento. Un hombre de unos 40 años de edad tiene a un niño entre sus rodillas. El hombre está sentado en el mismo butacón que yo ahora ocupo. A su derecha hay una lámpara de pie muy similar a esta. La mano izquierda del hombre reposa sobre uno de los hombros del niño. No como una forma de protección, sí como un gesto de afecto, de cariño, de complicidad. El niño mira asombrado a la cámara fotográfica. Tiene puestos unos pantalones cortos, excesivamente pequeños, casi ridículos. El hombre es mi padre, yo ese niño. La fotografía se hizo en 1959, cuando mi padre supo que padecía la enfermedad de Crohn, para la que en ese momento no existía ningún tratamiento médico. El hombre cree que va a morir muy pronto y quiere dejarle esa imagen a su hijo para que lo recuerde así, para que nunca olvide que tuvo un padre que lo amó y que continuaría amándolo desde esa fotografía, incluso después de muerto. El niño tiene algún pequeño juguete entre las manos y su rostro desvela que de algún modo misterioso es consciente de la gravedad de ese momento. El hombre murió muchos años después de que se tomara la fotografía. Murió mediada las mañanas del 1 de enero de 1997. El niño ya no existe. Es imposible determinar la fecha en la que dejó de ser ese niño que aparece en la foto, amorosamente amparado por las rodillas y la mano izquierda de su padre. Devuelvo la fotografía al último cajón del escritorio. Me levanto y busco el ejemplar de las Meditaciones de Marco Aurelio. Lo encuentro y lo abro. Aquí está la frase, subrayada con lápiz negro, y 2 rayas verticales en el margen derecho de la página. Leo: todo lo que ves desaparecerá rápidamente, y quienes lo ven también desaparecerán rápidamente. Han pasado muchos años desde que ocurriera lo que acabo de contar. Sé que he perdido esa fotografía. La he buscado una vez y otra. No existe. El hombre y el niño también han dejado de existir. Todo lo que vimos ha desaparecido rápidamente y también quienes lo vimos. Este es uno de los capítulos de los 30 y... ¿cuántos? 37 capítulos de la primera parte de la novela autobiográfica de lo que podíamos llamar Memoria de Juvenal Soto. Este señor que está aquí, que yo antes le decía, ¿por qué no nos ponemos las gafas de sol y empezamos como los Blue Brothers? Porque además es un libro que, nada más, les voy a contar una cosa, es un libro maravillosamente escrito, lo cual no es ninguna novedad tratándose de Juvenal. Todos sabemos, todos los que han seguido a Juvenal, saben que es uno de los escritores más dotados que ha dado esta tierra. Y desde luego también de los más singulares,
Bien es cierto que se ha prodigado poco o nada en el arte de la narrativa larga. Aquí hace un poco de trampa, hay que decirlo, porque realmente él, que ha tenido siempre mucha mano con el tema del columnismo, como periodista ha hecho muchísima crítica, muchísimo columnismo, y es ahí donde todo el mundo ha descubierto su pluma ácida. La lírica o la ensayística se conoce de muchísimos estudios que ha hecho, y la lírica, evidentemente, por el montón de libros de poemas que ha escrito, de antologías, de premios que ha recibido. Juvenal Soto decide en un momento, y ahora ya nos contará por qué contar su vida. Yo creo que es algo que a cualquier persona que tenga algo que contar se le pone por delante una y otra vez diciendo: tienes que contarme, tienes que contarme. Le preguntaba esta mañana de cómo se hace eso, cómo se atreve uno a contar cosas de gente que incluso puede que le rodea. Y hace un rato me ha dicho, pues mira, probablemente yo que he tenido amigos, los mejores amigos han sido siempre mayores que yo, porque ya todo el mundo se está muriendo. Y es entonces cuando uno puede escribir con la total libertad de ser fiel a la verdad. Ser fiel a la verdad en literatura es una cosa un poco oxímoron, eso no se sabe si puede ser cierto o no. Pero desde luego esto tiene una verdad literaria, y ya veremos hasta qué punto tiene lo que se llamaba una verdad verdadera. Tiene mucha, porque cuenta desde las tripas y cuenta con ese estilo que hizo famoso a Juvenal, y ahora le contaré, porque Juvenal era una especie de estrella del rock, si es que existía algo así, en la poesía malagueña. Era el único que tú sabías que te podía escupir de lado. Yo le decía hoy, me recordaba a esos tipos de las películas del oeste, que están sentados, así que parecen medio dormidos, tomándose su vaso de whisky en el salón. Entra por detrás alguien dispuesto a cargárselo, y él, sin inmutarse, es así, ¡bum!, le pega un tiro, le da aquí y lo tumba inmediatamente. La lengua bífida, trífida y de toda que Juvenal ha demostrado con sus escritos no solo era precisa, sino que también era afilada. Eso, dentro de los periódicos de la época, que veníamos de una época donde precisamente el arte de la crítica, el arte del sarcasmo no se practicaba mucho, Juvenal lo hacía con profusión, para gozo de los que éramos una generación más jóvenes y veíamos que, bueno, que ahí teníamos uno de los nuestros. Ahora le contaba hace poco, que curiosamente él no lo sabía, que la primera vez que yo publico algo en un periódico es precisamente en el Diario Sur, por el año 84, cuando yo no me dedicaba ni tenía ni idea que fuera a dedicarme también algún día a escribir en los periódicos. Él era el director del suplemento cultural de Sur, y en un número que estaba dedicado a, digamos, al resumen del año, por medio de un amigo común, Javier Laveira, pues diría que le hacía falta a alguien que tenía que escribir algo sobre el teatro. Yo me dedicaba al teatro y escribía algo que no recuerdo lo que fuera, evidentemente para mí era como si tuvieran dejado los Rolling Stones en aquel tiempo tocar la guitarrita de fondo en una de las, o hacer medio coro en una de las cosas. Era algo que a mí me enorgullecía. Y años después, y aquí está Juan Antonio Morgado para corroborarlo, años después, cuando Juvenal era, entre otras cosas, la persona que escribía las columnas de resumen cultural de la ciudad, en una sección que se llamaba La Semana que Termina, que creo que salía los sábados o los domingos, no recuerdo, pues un día me dijeron, mira, que vas a hacer tú eso. Entonces yo iba a sustituir a Juvenal. Sustituir a Juvenal era como palabras mayores, como si te dicen en fútbol, yo que sé, que Juanito se retira y que tú vas a ser el que vas a calentar banda con el número 7. Él no lo sabe, todo eso. Se lo he dicho hace un momento y ahora lo repito aquí. Con lo cual, para mí es un honor que hoy esté aquí una de las personas que más conoce la ciudad, que más ha escrito sobre la ciudad y sobre eso que llamamos
el tejido cultural, que antes más que tejido era una roilla hecha con tres hilos, pero hilos, sin ninguna duda, los que existían bastante fuertes y poderosos. Juvenal estaba allí. Aparte, este libro es la primera parte de una trilogía, donde va a ir contando por épocas toda esa vida novelada, ficcionada, novelada, no sé si ficcionada o no, pero sí literaturizada. Aquí, ¿esto en qué dura? Desde el año en que nace, 1954, hasta el año en el que entra en la Facultad de Derecho de Granada y de Filosofía también, ¿no? O sea, el año en que deja Málaga y se va a vivir a Granada, a vivir una vida libre. Ya supongo que entonces era el chico que se ve en algunas fotografías aquí, de la melena rubia y el gesto desafiante y tal. Yo no sé si te conocí con algo de melena o ya te rapabas directamente, ya la memoria no me lo permite, pero cuando lo ves aquí te das cuenta que este era un tipo... Este era un tipo duro, siempre era como lo veíamos, Juvenal no es cualquiera, no es un poeta melifluo que se afecta cuando lee los... Juvenal ya hablaba con esta cosa, no es Roberto el de Tabletón, pero casi, ¿sabes? Hoy lo hemos estado recordando, estábamos ahí en la plaza y dice, escucha, este de arbusto, ¿quién es? Digo, Roberto el de Tabletón, y tal, le he contado. Y él decía, es verdad esa manera que tenía de hablar Roberto, que básicamente pues, le faltaba una cuerda vocal, que se había reventado de tanto fumar y beber, pero era muy de Málaga. Esta cosa de hablar, ya saben ustedes, eso es muy de Málaga también. Y él ha estado, porque él es de buena familia, buenísima familia. Familia además bipolar, como aquí cuenta, de familia materna republicana, pero de dinerito, y de familia paterna franquista y militar, también de posible. Con lo cual, Juvenal fue descubriendo que existían otras Málagas en la Málaga y fue descubriendo lo que era la relación con la autoridad, que yo creo que esto es una de las cosas más importantes, la creación del yo en todo este fragmento de infancia, pubertad, adolescencia, que cuenta a través, ya digo, de 37 capítulos, que son literatura concentrada. Por aquí pasan personas, algunas muy conocidas y algunas casi sin nombre, o sea, a las que se refiere como si fueran personajes, fantasmas, a los que conozcamos descubrimos quiénes son, porque los describe con esa facilidad que tenía Juvenal de decir pan, 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 y hacerte un traje, pero a la vez hacerte una hagiografía importante. Habla de una ciudad que básicamente no se parece en nada a aquella ciudad de mis días marinos, colgada del imponente monte, la ciudad del paraíso, que en los primeros años del socialismo de Pedro Aparicio se convirtió en el modelo en el que nos fijábamos, y uno miraba aquello del poema de Alisandre y después veía las calles llenas de meao y decía, quizás se le fue un poco la mano a Alisandre en su recuerdo, en su metáfora y tal. Ahora ya no sabemos lo que es. Ahora ya la ciudad básicamente no sabemos lo que es. Y no sé si por edad o simplemente por sentido común, un poco hemos hablado de sentirnos exiliados en una ciudad en la que crecimos, que incluso con sus callejones, con sus meaos, con sus majarones, con sus putas de barrio y todas esas cosas, era la ciudad en la que crecimos, por lo tanto, eso no se puede evitar, ese vínculo con tu memoria y tal. Aquí él no hace nada, complaciente. No es nada complaciente, como nunca lo fue con su literatura. Y básicamente es un ejercicio de literatura. Es un ejercicio también donde, además de las relaciones y lo que fue descubriendo sobre la autoridad y el poder y cómo enfrentarse a él, básicamente la forja de un rebelde, se podría decir. Este libro, entretenidísimo, de estos libros que tú no puedes dejar de leer porque sabes que se van refiriendo a algo que también a ti te toca y que quizás desconozcas, y después porque cuenta algo que se ha contado bien poco, que realmente cómo vivía, porque hay una cosa, y ya si quieres pasamos directamente, hay una cosa que te das cuenta, que en las familias
justo después de la posguerra, los que digamos que pertenecían al bando de los vencedores, o por lo menos el bando de los que no pasaban las mismas penurias que otros, hubo un momento que durante la transición, y yo soy más hijo de la transición, él es de los primeros 50, yo soy de los primeros 60, cuando empieza a tomar conciencia de aquello, hay una serie de cosas que ya se van diluyendo y de las que no se habla. Aquí Juvenal habla de ello, habla también en uno de los capítulos más acojonantes que hay, de un colegio del que todos teníamos en nuestra generación conciencia de su existencia, y algunos lo visitaron, Campillo, el famoso Campillo. Juvenal estuvo en Campillo. Juvenal no habla de oídas, Juvenal habla de hostias y de decir basta ya. Aquí se acabó, por lo tanto, es un caso claro de un superviviente de aquel Auschwitz moderno contemporáneo, donde yo creía que mandaban a lo peor de cada casa, pero mandaban a lo peor de cada casa rica, es decir, porque era un colegio de parneses y jurdeles y del resto de España, no solo de Málaga. Como este rebelde que muestra a lo largo de la literatura está llena de lo que cuenta, está llena de sugerencias y te permite tanto descubrir la realidad de una Málaga como encontrarle el sentido mitológico, el sentido literario, que es lo que hace la buena escritura, la buena literatura a todo ese lugar. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas por una tarde más en el tercer piso de hombre, Tiscar, hoy no has hecho piarda. Perdón. Una buena amiga que siempre quiere venir, pero nunca puede. Entonces, como decía, bienvenidos, bienvenidas, están en el tercer piso de Librería Proteo. Ya no les voy a contar una vez más lo que es esto. Mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista de eso que llaman ahora gestor, activista cultural, y soy el responsable de este proyecto para Librería Proteo. Como ustedes saben, es la más antigua y la más premiada de las librerías de Málaga, y además la única que ha sobrevivido a un incendio y ha surgido de sus cenizas, lo cual es bastante literario. Y aquí en este lugar, en Librería Proteo, donde yo, Juvenal, ¿tú tuviste mucha relación en el origen de Proteo? Pues tú conocías a Paco Puche también perfectamente. Naturalmente. Y a toda la gente que forma parte del consejo y que fueron los que ayudaron a que existiera esta librería. En esta misma sala se daban los cursos de formación para entrar en el Partido Socialista Obrero Español. Fíjate. En el año 75. Y bueno, yo explicaba marxismo. Sí, porque un buen amigo, Salvador Moreno Peralta, dijo, presentando el libro en la Malagueta, dijo que mi profesión era expulsado. Y en cierta forma lleva razón, porque, hombre, tengo el honor de haber sido expulsado de Campillo, cosa que no todo el mundo puede decirlo, ¿no? Eso ya no había más cosas. Ya no había más, ¿no? Ya cuando me expulsaron de Campillo, quedaba. Mi padre me dijo, bueno, pues ya elige. Y ya elegí lo que quería de toda la vida, que era el instituto, ¿no? Y se acabaron los problemas. Yo nunca tuve problemas con las notas, las calificaciones, esas cosas. Pero la conducta siempre era una cosa que se me atravesaba un poquito, ¿no? Es decir, yo estaba en el colegio de los jesuitas y, por ejemplo, pues salíamos de clase, íbamos a recreo, que de los múltiples campos que tenían los jesuitas para jugar. Y había unos pasillos que serían más anchos que estos. Entonces, había que ir pegado a la pared. Bueno, coño, ¿y por qué hay que ir pegado a la pared si se puede ir por el centro? Pues nada, el cura decía que pegado a la pared. Yo decía que no iba pegado a la pared porque no me daba la gana. Y hombre, pues teníamos nuestros más y nuestros menos, ¿no? Y normalmente ganaba el cura. Pero yo me tomaba la venganza. Tú plantabas, por supuesto, yo me tomaba la venganza, eso por supuesto. Pero sí, bueno, fui descubriendo, me ocupé de ir descubriendo por casualidad, porque yo viví un tiempo. Mi padre era funcionario del Estado. Entonces, nuestra casa estaba en Pedregalejo, pero él propugnó hacer un edificio para los funcionarios
de lo que él llamaba el Instituto Nacional de Perdición, que en realidad se llamaba Instituto Nacional de Previsión, que era la seguridad social actual. Y entonces mi padre, pues creo que era un tipo que tenía bastante conciencia de cuál era su obligación. Y entonces dijo que había que predicar con el ejemplo y nos fuimos a vivir a la calle Cristo de la Epidemia, que para mi madre aquello fue una conmoción, porque mi madre era una señorita de familia muy bien. Y entonces vivir en Cristo de la Epidemia, que era pues casi la afuera de la ciudad entonces, pues suponía un verdadero trauma, ¿no? A mí me da igual, yo creo que tenía como, no sé, 8, 9 años quizás. Y la verdad es que hice unos amigos magníficos. Uno de ellos está al fondo de la sala, que es Carlos Sánchez Lafuente. Y amigos que afortunadamente conservo, es de las pocas cosas que conservo. Y me fue muy bien. Pero vamos, con esto quiero decir que fui descubriendo una Málaga, no en Cristo de la Epidemia, ya la había descubierto en las playas del Palo, porque yo estudiaba en el Colegio de los Jesuitas, como digo. Vamos a ver, yo empecé en el Colegio de los Maristas. Del Colegio de los Maristas salí mal, pero de ahí me sacó mi padre. Me fui al Colegio Menor Mediterráneo, que era el colegio del régimen, era el colegio de la OGE, de la Organización Juvenil Española, de Falange Española. Y la verdad es que estuve maravillosamente bien los 2 años que estuve allí. Estuve encantado de la vida. Bueno, pues no. De ahí me sacaron para ir a los jesuitas, que era una mierda como la copa de un pino. Era espantoso, uno de los colegios peores que he visto en mi vida, con un profesorado repugnante, con unos curas que daban pena. Y encima tenían unos campos de deportes que casi nadie sabía ni siquiera utilizarlos, porque los jugadores de balonmano eran malos. Si hablamos de tenis eran pésimos. Si hablamos de baloncesto eran unos cantamañanas. Aquello era un desastre total y lo pasé muy mal. Y encima, mi familia vivía en Pedregalejo y yo estaba interno en el Palo, con lo cual a veces me escapaba por la mañana y me iba y me comía un bocadillo en mi casa y me volvía al colegio. Pero bueno, ahí lo que sí descubrí fue el Colegio de los Jesuitas pagaba unas escuelas que todavía está en el edificio, en las playas del Palo, que era como decían los jesuitas, eran para los niños pobres. Bueno, pues ahí descubrí las playas del Palo entonces, y la verdad es que descubrí descubrí una parte de la ciudad muy, muy complicada, que no tenía nada que ver ni con mi vida, ni con la vida de los que habitábamos en aquel colegio. De hecho, toda la zona, desde el Morlaco hasta el Arroyo Jabonero, que estaba pues Pedregalejo, las Acacias, etcétera, todo eso se dividía en dos. La zona alta, que era donde vivían los ricos y muy ricos, y la zona baja estaba dividida por una hoy es la calle Bolivia, pero antes había una ¿cómo se llama? Una vía del tren. Vivían gente que verdaderamente pasaba mucha hambre, coño. Había chabolas, ¿no? Pescadores, marengos y... Ese texto que cuentas aquí, de cuando te haces la pierda, ¿se decía pierda entonces? Sí, pierda. Cuando haces la pierda y te va Sí. y ves y huele, sobre todo, hablas Por del los olor, olores y la del gente, olor de la gente de las casas, del los Palo de la muñones. Sí, Chabola. porque yo había pasado, a mi padre le gustaba navegar y tenía un barco y muchas veces me llevó a navegar con él. Y yo veía en la playa, veía unos bultos y tal. Los bultos, pues eran barcas que estaban tumbadas. La gente que había allí, aquellos no eran casas, eran... en fin, eran un desastre. Había un olor a putrefacción. La mayoría de los hombres que eran mayores, todos los que yo vi, tenían muñones en los pies porque iban descalzos. Había muchas personas que tenían disminuidas sus facultades psíquicas. Bueno, yo la verdad es que el espectáculo aquel me resultó muy chocante porque no lo había visto. Porque de alguna manera, digamos que toda esa parte de la ciudad, igual que si cruzabas la línea del puente de Mármol y entraba desde el centro hasta el Perché La Trinidad, todo aquello estaba como vedado, como una especie de ciudad sin ley de la que se avergonzaba la clase media y la clase pudiente malagueña. De eso no se hablaba, ¿no? Yo pasé el puente, sí hay un puente, sí, del Guadalmedina. Sí. Hacia allá, bueno, lo había pasado en coche para ir a Torremolinos, en fin, todas esas cosas, pero en coche. Pero andando lo pasé cuando inauguraron el Corte Inglés. Nunca había pasado andando. Claro. Y el Corte Inglés, como aquel que dice, lo inauguraron antes de ayer, ¿no?
Pero bueno, Cuéntame una cosa. ¿Qué te da? Antes lo estábamos hablando y te dije que te iba a preguntar. ¿Por qué has tardado tanto en meterle mano a la narrativa, sabiendo que cualquiera que seguía tus columnas, tú tenías pulso o sea, tenías todo lo que hay que tener para convertirte en un narrador excepcional, pero has tardado mucho en hacerlo y después has tomado la decisión de decirlo. Bueno, ahora hablaré yo de mí, ahora contaré mi historia. Hablas un poco al principio de la cita de Anthony Burgess, que más o menos justifica. Dime, ¿cómo llegas aquí y por qué decides hacerlo ahora y no antes, ¿no? Por dos motivos. Uno, porque soy un vago. Es decir, o sea, lo que sospechábamos era cierto, ¿no? Sí, vale. La poesía a mí me resulta más cómodo porque como es más estrechita, pues la línea no hay que escribir tanto. Entonces, eso por un lado. Y por otro, porque verdaderamente cuando leí las memorias... La novela es una cosa que nunca entendí. ¿Sí? He leído mucha novela y me gustaba mucho. Y sobre todo Stevenson era un tipo que me apasionaba, La Isla del Tesoro, su historia. Stevenson fue mi héroe durante mucho tiempo. Yo recuerdo que llevaba una fotografía de Stevenson siempre en mi equipaje y tal. Cuando llegué a Campillo la pegué en el armario que tenía y me dijo el educador, que da una idea de la educación que tenía. Me dijo, ¿es su hermano? Y digo, sí, dice, pues se podía cortar el pelo porque lo lleva muy largo. Digo, sí, ya se lo diré cuando lo vea. En fin, ¿no? Eso da una idea del nivel cultural también del Colegio de Campillo, ¿no? Pero leyendo a Anthony Burgess, las memorias, que se llama El pequeño Wilson y el gran Dios, leí esa frase: la autobiografía puede sustituir a la novela. Y entonces me di cuenta que realmente la única novela que verdaderamente puedo escribir, y que de hecho escribe un hombre, sea quien sea, es la autobiografía. Lo que pasa es que tú la puedes enmarcar con el nombre de Cyrano de Bergerac, con el nombre de Miguel de Cervantes, no, Don Quijote de la Mancha, de Sancho Panza, de quien tú quieras, pero eres tú, en el fondo eres tú. Porque, entre otras cosas, un escritor solo puede escribir de lo que conoce. Y al final, un escritor lo único que conoce, a veces, es a sí mismo. O por lo menos hay que ser, en ese sentido, hay que ser socrático, hay que conócete a ti mismo. Es un asunto importante, necesario, imprescindible, diría yo. Entonces, por eso, pero fundamentalmente es porque soy un vago. Vale. Y me costaba menos trabajo escribir poesía. Pues, ya está. Vale, pero esto aquí ¿qué nivel de trabajo hay para ordenar? Porque aquí hay algo, yo te preguntaba esta mañana, charlábamos por teléfono, porque hay también una parte muy descarnada. Hay una parte muy descarnada cuando vemos, además utilizan mucho, se nota también que el cine o cierto cine a ti te ha gustado mucho y hay montones de imágenes donde tú estás en un lugar en un tiempo posterior, donde estás hablando con alguien y estás haciendo flashback y flash forward, que se llaman ahora, en el tiempo, para contar una cosa que básicamente es donde tú haces que el lector se sitúe. Mi madre no me quería en absoluto. Y poco más adelante acaba la segunda frase que diría eso. Y a mí me importaba una mierda, directamente. O sea, y eso, claro, cuando básicamente toda la teoría de la literatura y del conflicto se basa en las relaciones que mantenemos con nuestros padres y nuestras madres, aquí se da un caso curioso, porque ideológicamente tu madre pertenecía, digamos, a la familia republicana, a la parte republicana, y tu padre pertenecía a la parte franquista. Sin embargo, y ahí está el texto que hemos leído al principio, la persona que a ti de alguna manera te genera algún tipo de vínculo con lo familiar, aparte de abuelos que lo intentaron y tal, es tu padre. Cuando tu madre realmente estás tomando, y tú no dejas de decirlo constantemente, que caes eso, ya siendo muy mayor, de cómo tu madre era el cerebro que estaba detrás de todo, básicamente porque al igual que le pasó a Salvador Dalí, quería una niña, salió un niño, y después, más tiempo después, te enteraste que ya no podía seguir teniendo hijos, entonces se tenía que conformar con Juvenal. Y que eso, evidentemente, eso suele dar una impronta al carácter de las personas. Sí. Cuando uno se dedica a contar esto,
se abre, porque normalmente no somos sinceros cuando nos queremos contar a nosotros mismos, contamos batallitas, elegimos lo mejor, lo vamos adornando hasta que ya el cuadro se parezca, nos da igual lo que se parezca a la realidad, pero nos deje en un buen lugar. Aquí tú no tienes ningún problema del lugar en el que te dejas a ti mismo ni nada, y te preguntaba, ¿pero tú has hecho terapia, psicoanálisis? Y me No me la dijo pude una hacer. juvenalada de... No la pude hacer porque estudié Derecho. Bueno, yo realmente a mí me envían a Granada a estudiar Derecho. Lo que pasa es que aquello era un aburrimiento absoluto, ¿no? A mí me interesaban los derechos no positivos, es decir, me interesaba del derecho romano, me interesaba la historia del derecho romano. Me interesaba la sociología política porque yo tuve un maestro de Derecho Político que decía que en España no existía ninguna constitución porque el fuero de los españoles era una birria, no era una constitución, y que por lo tanto íbamos a estudiar sociología política. Eso me interesaba, y me interesaba la filosofía del derecho, es decir, del derecho civil me interesó el derecho civil 1 porque yo tenía un magnífico maestro de derecho civil y el primer libro que leímos antes de entrar siquiera en la teoría general, en el negocio jurídico, se llamaba Teoría del Derecho y Experiencia Jurídica, y era un análisis del Código Civil, de los artículos del Código Civil, desde el punto de vista de la filosofía, de la lógica analítica. Entonces, resultaba que consideraba que cada artículo del Código Civil era una proposición. Y las proposiciones son susceptibles de ser verdaderas, falsas o tautológicas. Y resultaba que todas eran tautológicas, ¿no? Con lo cual tú decías, bueno, pues fíjate tú, el porvenir que tengo yo aquí. Entonces me matriculé sin que nadie se enterara, para no escandalizar más todavía, en filosofía. Y en filosofía, pues, creo que fue en tercero, cosa así. Un trimestre entero lo dedicamos al psicoanálisis. Y yo la verdad es que del psicoanálisis es que me quería muy pocas cosas. Y de pronto mira por dónde cae en mis manos la antipoesía de Nicanor Parra. Y leo un poema de Nicanor Parra que se llama Sigmund Freud. Y el poema comienza con este verso. El falo es un símbolo fálico. Ya digo, cierra, apágalo y deja el psicoanálisis. Aparte también tuvimos un gran debate dentro en la facultad con el psicoanálisis porque había partidarios y había negacionistas, digamos. Yo estaba... no sabía exactamente, realmente es que no me interesaba mucho el psicoanálisis, pero ya me incorporé a los negacionistas. Y viene a cuenta de que llega un momento en la vida de un escritor, supongo que en la vida de cualquier hombre, pero en la vida de un hombre que tiene el oficio de escribir, llega un momento en que tienes que cogerte por la solapa y decir verdaderamente lo que pasa en tu vida y por qué pasa. Yo mi madre murió no hace mucho. Durante mucho tiempo no he querido ver la clase de persona que era mi madre. Sí que lo sabía, pero no quería verlo. Es decir, yo quería pensar que estaba en una familia normal, donde todo era cariño, etcétera, etcétera, lo que se entiende que debe de ser una familia o cómo debe de ser. Y eso no era cierto. Tan poco cierto fue que cuando yo tuve una familia con hijos y con esposa, etcétera, etcétera, practiqué la misma ordinariez que mi madre. Y eso llega un momento en que te tienes que coger de la solapa y decir, bueno, macho, te queda como aquel que dice dos pelados. Bueno, a mí ni eso, pero te queda poco. Supongo que ya ha llegado el momento de contarlo contigo lo que ha pasado. Pero pues, claro, para llegar a eso, antes te tienes que dar cuenta de lo que ha sido tu vida, cosa que no es nada fácil, nada fácil. Y, hombre, cuando me pasó eso, precisamente fui a dos psiquiatras y a un psicólogo. Vale. Los dos psiquiatras, uno me recomendó unas pastillas que me dijo que eran estupendas para las erecciones. Claro. Digo, bueno, pero yo he venido aquí por otro asunto. Pero esto ayuda. Pero dijo, no, pero esto va estupendo. Vale, me quedo las pastillas que de los otros. Vale. Otro resultó que cobraba en negro. Digo, bueno, pero coño. Vale. Y con el psicólogo, pues fui a 3 sesiones. Y el tío callado mirándome. Y yo estaba en un estado de un cabreo que me subía por las paredes, porque a mí, contrariamente al testamento de mi madre me desheredó. Entonces, yo tenía un cabreo que era la hostia, ¿no? Porque, claro, de pasar a ser una persona rica, coño, pues te quedas con lo poco que tienes.
y el psicólogo pues me oía y se iba encogiendo, cada sesión se encogía más en el sillón, y ya un día me levanté y digo, pero coño, ¿usted habla alguna vez? Y el tío dijo, no me vaya usted a pegar, por favor. Y digo, madre mía, vale, pues mejor me voy. No, de manera que con esto no me río de la psicología ni nada, lo que pasa es que el tío me había dicho, hombre, yo nunca he visto en mi vida una persona tan cabreada como usted. Y digo, pues no se puede usted imaginar hasta qué punto. Pero coño, yo tampoco se me voy a pasar por la cabeza darle 2 hostias a aquel señor, ¿no? Que probablemente practicaba el lacanismo y me estaba escuchando para algún día decirme algo. Pero esa figura tuya un poco atrabiliaria que tú también has cultivado y que además, digamos, se distinguía muchísimo. Yo no sé si era utilísima en los campillos de la vida y en los distintos lugares para marcar territorio, que entiendo que sí. Porque en aquel momento no ser servil y decirle a un cura, contestarle como tú hacías o no, o meterle mano a uno incluso, te la estabas jugando, eso era territorio ignoto y tú tampoco sabías si te ibas a librar o no de consecuencias, no sabes. Aunque aquí va apareciendo que tú tenías una confianza ciega en aquel hombre, que por eso hemos leído eso, que era tu padre, sí, que realmente no solo no te pone nunca una mano encima, sino que tú notas desde el principio, y por eso hemos leído ese pasaje, que hay una complicidad y que te va a proteger. Y de hecho, que prácticamente va a ser la única persona allí que te puede proteger. Aunque te traicione ocasionalmente por no liar más el matrimonio de lo que tú ya entendiste con el tiempo, que era las ganas que tenía tu madre de no verte. Sí, mi madre, yo creo que el propósito de toda su vida fue quitarme de en medio. Yo afortunadamente no conocía el tema de los venenos, si no, no estaría hoy aquí, pero quitarme de en medio de la casa de alguna manera, el matrimonio que yo tuve, es que, claro, yo me casé por primera vez, ahora estoy absolutamente felizmente casado con mi mujer, que es Alicia, pero yo tuve un matrimonio que era un auténtico desastre. Primero, mi exmujer se quedó embarazada, eso que llamaban el penalti, ¿no? Pero claro, es que mi exmujer resulta que por una parte era de una familia bastante conocida empresarialmente en Málaga, que eran los Martín Almendro. Wow. Y por otra parte, esa familia estaba emparentada políticamente con los Utrera Molina, wow, que eran el brazo armado del franquismo. Y mi padre, que también era franquista, pero mi padre era franquista... ¿Cómo era franquista eso? Porque yo ahí veo que cuando te pones a explicar cosas, porque claro, siendo tú quien eres, conociéndote ya cuál es tu posición ideológica, hay mucha gente en esta ciudad, y muchos los conocemos, que directamente no hablan de su familia, como si ellos tuvieran responsabilidad con su abuelo, sus padres, porque se avergüenzan bastante, sí, de decir, porque hay mucha gente que aparecen en espacios de vergüenza. Sin embargo, tú esto lo afrontas claramente, es decir, este era esto, este era lo otro y tal. Y hay un fabuloso capítulo donde tú cuentas quién es cada uno, de dónde viene, qué es lo que hace y hasta dónde llegan, digamos, sus influencias. Que yo tenía una familia... Hombre, mi padre, por ejemplo, mi padre fue marino voluntario en la guerra civil y estuvo en el crucero Canarias, que fue el que estuvo bombardeando eso que llaman la desbandada, ¿no? Fue el almirante Cervera y el crucero Canarias fueron los que estuvieron pegando bombazos, y como mi padre me lo contó y yo lo cuento ahí. Después, pero mi familia era, por ejemplo, la familia de mi padre pues eran militares, pero yo recuerdo que tenía las 2 hermanas de mi padre, una estaba casada con un general de caballería y la otra estaba casada con un comandante meteorólogo de aviación, que era mi tío Ramón, pero mi tío Ramón no tenía ni uniforme. Es decir, mi tío Ramón era militar, pues no sé para qué, porque además cuando venía alguna autoridad y tal, igual le decía, don Ramón, mi comandante, usted no venga, que no tiene usted uniforme, no venga usted a la base, ¿no? Por otra parte, por la otra, es decir, mi familia paterna eran asturianos y mi familia materna eran catalanes, pero en mi familia materna, mi abuelo tenía también una magnífica biblioteca, el padre de mi madre, y además mi abuelo era masón. Y había sido compañero de logia de Blasco Ibáñez. Y tenía toda la obra de Blasco Ibáñez allí. Y mi abuelo me dejaba en su biblioteca leer lo que quería.
De tal manera que yo con 12 años o cosas así leí uno de los libros prohibidísimos de Velasco Ibáñez, que era Sónica la cortesana, ¿no? Que es la historia de una prostituta. Y eso combinado con la biblioteca de mi padre, que mi padre era... Pues mi padre era un fascista, pero mi padre pertenecía a una... A ver, en la Falange había dos grandes grupos. Uno que era el núcleo, digamos, cerrado de la Falange, que pertenecía a una especie de aristocracia de la Falange, ¿eh? Y el otro era la clase tropa. Entonces mi padre pertenecía a esa aristocracia de la Falange, y esos eran unos tipos cultos. De hecho, la cultura del franquismo ni mucho menos es toda despreciable. Hay figuras... Bueno, estoy pensando, por ejemplo, en poetas, no ya Leopoldo Panero, Sí. estoy pensando en otros muchos, ¿no? Sí. Y escritores, etcétera. Y se habían cultivado. Mi padre estudió en Derecho, y mi padre estudió también Matemáticas, y en fin, no era ningún tonto de lava. Pero sí que era un fascista, claro que sí, naturalmente. Además, es lo que me decía él. Yo recuerdo la primera manifestación del Partido Socialista, que yo cometí el error de militar 25 años en ese partido. La primera manifestación éramos 4 tontos o 4 locos, que nos reunimos en la Plaza de las Flores y fuimos hasta el Mercado Central. Y había una sola pancarta porque éramos 17. Y uno de los que llevaba el palo de la pancarta era yo, que lo sacó Sol de España en primera página. El Partido Socialista se manifiesta, mira por dónde coño salí yo en primera página. Y mi padre pues me felicitó muy efusivamente por aquel importante triunfo, ¿no? Evidentemente. Oye, como lo felicitaron a sus amigos, claro. Sí, claro, ya, esto es, ven para acá. ¿Cómo te llamaban? ¿Juvenal? ¿Niño, ven para acá? Me llamaban Pipo. Pipo. Sí, Tía Pipo. sí. Efectivamente. ¿De dónde venía Pipo? Pues eso al parecer era una cuestión italiana y tal igual, Vale. yo no sé, porque mi padre al parecer antes de casarse tuvo algunos asuntos, Amoríos. asuntos internacionales, Vale. porque yo recuerdo alemanas, italianas, cosas de este tipo, ¿no? y bueno, va. Oye, hay una cosa que tanto en el texto que hemos leído has referido a también la de tu abuelo y está continuamente presente, las bibliotecas. El espacio por donde tú decías, bueno, a mí, y ese proceso en el cual te vas sintiendo importante, vas sintiendo que vas creciendo en la medida que tu padre te deja cada vez entrar más, hasta que dice, aquí tienes tu sitio, puedes entrar cuando te dé la gana y puedes acercarse a aquello. Esa idea, ahora y sobre todo ahora que estamos aquí en una librería, de ese espacio donde tú realmente eras completamente libre y podías descubrir una serie de tesoros. Cuéntanos la evolución con las bibliotecas y la evolución con los libros. Ha hablado de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, que está constantemente ahí, pero después eran lecturas muy variadas. Que de pronto decir, tenía a Marco Aurelio por un lado, decir que era no era un niño leyendo, el otro día se hablaba aquí de Corazón, de Mundo de Amici, no, o sea, tú entrabas bastante a saco, ¿no? Sí. Sí, yo leí bastante a saco en literatura pura y dura, efectivamente, ajá, que era la que le interesaba a mi padre. Y luego mi padre tenía un gran interés por 2 asuntos que siempre me llamaron la atención y nunca llegué a hablar con él de eso. Era por la magia negra y por la alquimia. Y a mí me interesó la magia negra porque mi padre tenía allí un libro de magia negra donde salían unas señoras desnudas. Y claro, yo miraba el libro que decía, joder, lo de la magia negra debe ser la hostia. pero ahora que venga Satán y que me diga. Claro, ¿no? pero mi padre nunca tuve oportunidad de hablar por qué puñeta le interesaba aquello, ¿no? Pero leía bastante y se interesaba bastante. Y yo creo que incluso mi padre también era fotógrafo. Bueno, ganó el Premio Nacional de Fotografía por una foto precisamente que le hizo al coche de Franco cuando vino, creo que la única vez que vino a Málaga, pasó por el Paseo del Parque. Y entonces no existía eso del barrido y la figura quieta en mitad del barrido. Mi padre tenía unas cámaras fotográficas magníficas, pero el caso es que pilló el coche porque hizo un giro, mi padre tal, y lo pilló el coche quieto absolutamente y todo el parque barrido. Y con esa foto ganó el Premio Nacional de Fotografía y mi padre tenía un laboratorio en casa. Intentó muchas veces, yo he expuesto ahora fotografía en varias ocasiones y me gusta mucho la fotografía, pero intentó varias veces enseñarme la fotografía y me negué.
Pero yo creo que en el laboratorio, yo no sé si en el laboratorio mi padre solo revelaba fotos o también hacía otras cosas relacionadas con la alquimia y tal, porque a veces se oían como explosiones y cosas de esas. Iba a decir gemidos y aullidos en idioma y gente hablando al revés, pero bueno, vale, nada que no suceda en un laboratorio. Eso era una de las partes que yo desconocía de ti, la parte de fotógrafo. Sí. Y tú dices que ahí, bueno, que de alguna manera la fotografía sí estaba presente en la vida, porque tu padre has hablado antes de la fotografía. Hay unas descripciones de fotografía y otras que me hacen mucha gracia, que es la de tu abuelo paterno, ¿eh? Ah, sí. Tu abuelo paterno, que decidió, cuenta esa, por favor, porque está... Mi abuelo paterno era un tipo muy serio, muy serio. Era eso que llaman un oficial de alta graduación del ejército. Pues no sé si era general o... Bueno, en fin. Y era un tipo muy serio y muy cascarrabias. Y yo cuando entraba en su casa, pues mi abuelo paterno vivía en Melilla. Aunque tenía una casa y que yo creo que la debe de seguir teniendo mi familia en Asturias. Vivía en Melilla. Entonces mi abuelo además se casó 4 veces y tal, porque se murieron las señoras con las que se había casado. Entonces, en una de las ocasiones, pues yo me senté, había un orinal y mi abuelo me dijo, era un niño de 2 o 3 años, total, que me pusieron en el orinal a hacer caca. Y en ese momento mi padre hizo la foto y está mi abuelo sentado y hay un niño al lado en un orinal sentado también. Y mi abuelo pues tuvo la ocurrencia de ponerla sobre el piano de su casa. Y allí estaba yo, cada vez que llegaba me encontraba sobre el piano haciendo caca en un orinal al lado de mi abuelo. Pero cuando murió, pues la última mujer que tuvo y ya iba a casarse otra vez, la señora dijo, hombre, lo del niño haciendo caca lo podíamos quitar, ¿no? Y mi abuelo dijo, perdona, pero yo no me caso contigo. El niño se queda ahí hasta que yo me muera. El niño va a estar cagando hasta el resto. Efectivamente. O sea que fue efectivamente una larga cagada. Que es curioso esta cosa escatológica, que ya sabemos que la escatología tanto habla de lo místico como habla de la mierda pura, que en eso nos convertiremos, que tú estás relacionado como... Con una imagen, no lo señala, con una imagen de el tío que caga. Sí, sí. Tú eres el caganer de la literatura malagueña directamente, porque ahí... Lo que pasa es que era con orinar, el caganer está sin orinar. No, pero tienes la otra historia, Sí. que tienes la otra historia aquí, que es en el momento en que tu madre, una de las humillaciones de tu madre, que era el niño... Bueno, mi madre se empeñó cuando yo iba a los maristas precisamente y vivía aquí en Cristo de la Epidemia, efectivamente. Se empeñó como el asunto es que tanto mi padre como mi madre querían una hija y yo no soy mujer. Entonces, además, cuando yo nací, tuvieron que operar a mi madre y ya no podía tener más hijos. Con lo cual la fiesta se estropeó. El caso es que mi madre me ponía unos pantalones... Los niños llevaban unos pantalones cortos, pero eran unos pantalones cortos que llegaban hasta la rodilla. Y a mí me ponían unos pantaloncitos cortos que eran, pues, no sé, los que llevan hoy, pues las chicas... short tanga, sí, casi. Sí, una especie de casi de tanga. Y con eso iba yo al colegio, claro. Yo me reí del colegio. Y encima me ponían unos tirantes, que era una cosa que yo además no sabía desabrocharlos, los tirantes, coño. No había manera de desabrochar aquellos tirantes. Yo creo que lo hacía mi madre, mala leche. Y discúlpenme... No, a mí no me gusta hablar mal de nadie, de mi madre, vamos, no, pero es que era así, ¿no? Y entonces un día, pues, coño, me entraron ganas de ir al cuarto de baño y descubrí con horror que efectivamente que no me podía quitar los tirantes. Vamos, que me cagué encima. Y entonces, pues, consternado el cura de ver a un niño cagado, porque, claro, perdónenme que sea tan claro, aquello caía por la pierna. Y yo decía que era barro, pero bueno. Entonces llamaron a mi madre porque había un percance. Mi madre se presentó con un coche y tal, y cuando me vio en aquel estado, pues dijo, pues mira, hijo, te las ventilas como puedas. Y se fue. Y me dejó allí. De manera que eso da un poco la idea de las relaciones materno-filiales como eran, ¿no?
De modo que efectivamente sí, esa es otra cagada. Pues sí. Bueno, vamos a ir a otra parte, más porque a ti sobre todo se te ha conocido como poeta, aparte articulista, periodista, profesor que ha sido muchísimos años de escritura creativa y de literatura española en Estados Unidos. Pero como eso pertenece más a la parte que aquí simplemente alguna vez cita que vendrán en los siguientes tomos, y esperemos ir presentando la historia de Juvenal aquí y que ustedes vayan diciendo, oiga, que esto es como un serial estupendo de la parte del poeta. Hay dos cosas también importantes aquí. Hemos hablado de la rebeldía, hemos hablado de las relaciones familiares importantes, y después aparecen las mujeres con todo lo que eso supone, y después hay un momento donde te haces poeta y al poco de hacerte poeta o tú empezás y tal, te sueltan un premio en lo que entonces era casi el Ateneo, el Parnaso de la ciudad, que era el Pimpi, directamente. Antes había tenido una experiencia muy desagradable en poesía en el Colegio de Campillo, que era un magnífico... Ahí sí había buenos profesores. Yo recuerdo, yo tuve un profesor de latín que se llamaba don Jacobo, que es el que me enseñó el latín. A mí me encanta el latín. Y me enseñó latín que cuando llegué a la facultad a mí no me hacía falta... Vamos. Pero sí tuve uno de literatura, que algunos de ustedes lo habrán conocido, se llamaba Alfredo Arrebola. Y me dio clases de literatura en Campillo. ¿Sí? Y entonces él decía, no, escriban, claro, hay que escribir. Bueno, pues yo escribí una cosa que se llamaba Oda a Píndaro. Le enseñé la Oda a Píndaro a este señor y me dijo, pues te podías ir a hacer puñetas, tú, Píndaro y la Oda, porque esto es una auténtica birria. Pero muchos años después, presentando yo un libro en la Biblioteca Nacional, me dijo, niño, recuerda que yo te hice poeta. Vale, pues nada. Sí, y eso lo cuento ahí. Pero el caso es que yo, pues sí, empecé a escribir poesía sobre todo cuando llegué al instituto, porque ya me encontré otro ambiente, en fin, la poesía era una forma de contestación al franquismo también, claro. Era la poesía social de aquel momento, que a mí la poesía social nunca me llegó a convencer, pero era lo que había, ¿no? Y bueno, yo iba a las tertulias, empecé a ir a las tertulias del Pimpi, y allí pues iba Gloria Fuerte, Antonio Gala, Rafael Pérez Estrada, Bernabé Fernández Canivel. Que tú no los conocías entonces. No, que va. Pero tú eras además mucho más joven que el resto. Yo tenía, eso fue en el año 1972, tenía 18 años, 17. Que más 71, o menos haciendo una de estas, de aquella generación jóvenes poetas, más o menos, Salvador López Becerra, el Boris debe tener más o menos... Es más joven que yo. Es más joven que tú. Sí. Bueno, o sea que tú eras... allí eras el... Sí, era el más joven. El Ladonai eras tú. Efectivamente. Y entonces pues convocaron el premio Cero de poesía con el jurado ese, Antonio Gala, Gloria Fuerte, Rafael Pérez Estrada, José Infante, no sé qué. Y bueno, pues yo tenía un poema. La verdad es que... Esa historia es muy buena también. La vida... Yo estaba convencido de que... Yo tenía un poema que había escrito. Y estaba convencido de que con ese poema ganaba el premio. Tanto es así que se lo dije a mi amigo. Carlos no vino esa noche porque creo que todavía no nos conocíamos. Pero Clemente y Pedro y tal, que son amigos míos y amigos de Carlos también, sí que vinieron conmigo y le digo, no, el premio lo gano yo. Y efectivamente, cuando leyeron el té del jurado, pues el premio lo ha ganado el poema Canción para Kika, del cual es autor Juvenal Soto. Y digo, no, lo dije. Bueno, pues, aquello fue... un poco la leche. Porque... ¿Cuánto te pagaron por aquello? No, entonces me pagaban 5.000 pesetas, que era dinero. Era cosita en el 70. Era dinero, pero aparte de eso editaba el libro Ángel Cafarena, claro, porque le uní una serie de poemas y lo editó Ángel Cafarena en un cuaderno, que es lo primero que publiqué. Y aparte José Mercado, que era quien patrocinaba el profesor de literatura de tantos años. El secretario del Colegio Universitario de Málaga, efectivamente. Sí. Pues también publicó una plaqué con el poema ganador y 2 poemas más que le uní, que ya ni me acuerdo cuáles eran, pero bueno, precisamente estoy viendo una foto de Pepe Bornoy. Pepe Bornoy hizo la portada de esa plaqueta que editó José Mercado. Fíjate. Y que se llama Canción para Kika, efectivamente, que fue el título del poema con el que gané el premio Cero. Oye, hay una cosa que no afrontas ahí. Bueno, sí hablas de eso de una manera tangencial, pero yo sí te quería preguntar. En aquel momento,
Y cuando has estado hablando de la gente que había allí, había mucha gente homosexual. Sí. Y prácticamente fueron casi todos homosexuales, la gran inteligencia malagueña, culta, burguesa, que de alguna manera se hila y construye toda esa imagen de la que después surgirá la cultura malagueña democrática, digamos. Y tú estabas allí aparentemente como el más macho de todos los machos directamente, porque tú ya eras atrabiliario, mujeriego y además algún cierto alardeo de la historia. ¿Cómo entraba aquello? Porque en aquella época, cuando alguien era moña o maricón, como se decía directamente, ya sabía que tenía una espada clavada detrás. Y tú, sin embargo, aquí hay un momento donde hablas un poco de cuáles eran las consecuencias, en otro capítulo, cuáles eran las consecuencias de ser homosexual aquí, cuáles eran las categorías que te tocaba, si era maricón de cuna o maricón de vicio, y cómo podías... Y básicamente eso suponía la expulsión absoluta de la sociedad. Bueno, pues suponía el ingreso en prisión si se ponía mucho, porque existía la ley de vagos y maleantes que incluía a los homosexuales. Pero la ley de vagos y maleantes es una ley que mantuvo el franquismo y que venía de la República, ¿eh? Lo que pasa es que en la República no se contemplaba la homosexualidad dentro de la ley de vagos y maleantes. Pero esa fue una incorporación de don Francisco Franco. Pero bueno, el alardeo de mujeres empezó un poco precisamente por eso, porque coño, yo iba a un sitio donde eran escritores, ¿vale? Y yo también era escritor, pero todos eran homosexuales, y la verdad es que yo no era homosexual y tampoco he sentido nunca ningún atractivo por la homosexualidad, sino por el primero en el peligro de la libertad, ¿no? Pero tenía que... De alguna manera tenía que demostrarlo. Yo no me podía poner un cartel. Yo no soy como vosotros. Claro. Entonces, ¿cómo lo demostraba? Pues con las mujeres. Yo llevaba amigas a las reuniones, etcétera. Y claro, los tíos decían, no, este no. Hombre, hay una anécdota famosa, porque al parecer un homosexual identificado a otro porque le preguntaba, ¿tú entiendes? ¿Tú entiendes? Efectivamente. Sí. Y ocurrió en la sala de exposiciones de la Diputación, que estaba entonces en la acera de la Marina, que había una exposición de Brisman y alguien se acercó a otro que estaba mirando un cuadro y le dijo, ¿tú entiendes? Y el tipo entendió que le estaba preguntando si entendía la pintura de Brisman, ¿no? Claro. Dijo, yo, sí, claro que lo entiendo perfectamente. Y bueno, aquello estuvo a punto de terminar muy mal, ¿no? Porque tengo entendido. No voy a dar los nombres porque para qué. Pero ya los daré. Pero bueno, eso era así, ¿no? Entonces, coño, yo tampoco quería verme... Pero era todo, por preguntar, era todo muy de sobreentendidos porque yo lo que veía es que básicamente cuando ya había una cierta confianza en los cenáculos, pues cada uno sacaba un poco más pluma que no sé cuánto. Había quien no la escondía en absoluto y que iba... A ver, Antonio Gala jamás se escondió. Gloria Fuertes, con el rollo lésbico, era distinto porque las mujeres siempre tenían aquella especie de capa de invisibilidad, era más complicado. Y después estaba con aquello de la poesía infantil de los niños, más o menos, que era como... el protector, ¿no? Pero tampoco se hablaba, era algo de lo que no se hablaba, que se sabía. Hombre, y si que se tú veías uno con el otro. Delante mía no lo hablaban, porque claro, yo también llevaba mujer porque no quería verme en la tesitura de que un tío me dijera qué guapo está, chati. Claro. Me pasó alguna vez, le dije, me estás equivocado, tío. Vale. Pero bueno, pues se resolvía tranquila y bien. Pero con Gloria Fuertes yo me acuerdo que Rafael Pérez Estrada escribió un artículo en ABC que hablaba de las tertulias de Gloria, porque era los viernes en el Pimpi, se llamaba Los Viernes de Gloria Fuertes, claro. Y Rafael Pérez Estrada escribió en el ABC una cosa que decía, Gloria Fuertes, que es la Golda Meir de la poesía española. No sé si ustedes recuerdan a Golda Meir, que fue primera ministra de Israel. Israelí. Claro. Y bueno, aquello le sentó muy mal a Gloria Fuertes. Pero dijo Golda, no Golda Meir. Dijo Golda Meir, nombre de la primera ministra israelí. Y aquello le sentó muy mal porque Golda Meir era bastante fea, por cierto. Sí. Y Gloria Fuertes también.
Pero le sentó muy mal a Gloria y le dijo a Rafael allí, en el Pimpi, no sé qué cosa. Y entonces Rafael, que era un tipo muy, muy listo, muy rápido y muy inteligente, le dijo, mira, Gloria, para. Tú y yo, de hombre a hombre, salimos a la calle ahora mismo y tú me ganas. Claro. Y así terminó la pelea. De manera que tenía su interés aquello porque la verdad es que vamos a hablar así en plata. Los que éramos machos estábamos bastante apoyardados y los que eran homosexuales eran unas mentes bastante lúcidas y bastante inteligentes y bastante rápidas. Y entonces, en fin, también tenían que aprender, digamos, a sobrevivir Hombre, claro, de una manera que no podía ser la tuya, evidentemente. No era a hostias con los otros. Que, bueno, hay cosas que no quiero adelantar porque supongo que se desarrollarán, pero sí un poco ya que estás aquí, de aprovechar y preguntarte. La relación con la prensa. ¿Cómo llegas tú a la prensa? Aunque lo vas a contar más, pero ¿cómo es ese Juvenal? Porque gracias también a la prensa se conoce mucho de ti, ¿no? Yo llegué a la prensa, lo primero que yo publiqué en los medios de comunicación fue en Sur, precisamente, después del Premio Cero. Mi familia tenía un balneario y yo me iba al balneario durante los veranos. De hecho, yo volví del balneario. ¿En Carratraca era? Sí, vale. Exacto. Yo volví para recibir a lo del Premio Cero porque estaba allí en Carratraca. Y entonces, joder, ya ves que lo del Premio Cero tuvo una trascendencia nacional, no sé qué pasó, en fin, la tuvo. Y yo escribí un artículo sobre Rafael Pérez Estrada, precisamente, porque él ya me regaló un libro, aparte me dijo una frase que me chocó, porque era un tipo... Bueno, aparte es que hay un detalle, es que Rafael Pérez Estrada vivía entonces en calle Cristo de la Epidemia. Y yo lo veía, y lo cuento ahí desde la ventana de mi casa, yo veía a un señor que por la mañana en invierno salía con un abrigo que llevaba un cuello de pieles. Y yo había leído entonces y había visto las fotografías del príncipe Yusupov, el que mató a Rasputín. Y había una fotografía con un tipo que llevaba el tío un abrigo de pieles y con un cuello de pieles, etcétera, etcétera. Y yo dije, coño, ese es el príncipe Yusupov. Que claro, tomaba un taxi, se iba para su despacho que estaba en calle Calderería y resultó que era Rafael Pérez Estrada. Y claro, yo lo tenía por eso, por el príncipe Yusupov. Y en el Pimpi, cuando me dieron el premio, me dijo... Macho, qué buen poeta eres, coño, po. Y digo, anda, mira, el príncipe Yusupov dice coño y todo eso. Pues vale. Y ahí efectivamente nació nuestra amistad. Poco después me regaló un libro suyo, y yo no entendía absolutamente nada, pero me sentí en la obligación no entendí muy poco. Me sentí en la obligación de escribir, claro, y escribí en el periódico en Sur. Pero fue precisamente Rafael quien me contó por esa época, algo que yo cuento ahí, y que mi padre me ratificó, de cuando el conde Chiano viene a Málaga, y entonces, precisamente el alcalde era el padre de Rafael Pérez Estrada. Uh-huh. Y entonces organizan una comitiva, que sale desde el ayuntamiento, con un coche de caballos, donde iba el conde Chiano, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Mussolini. De Mussolini, ¿no? Sí, y aparte de yerno. Y iba pues el padre de Rafael Pérez Estrada, la madre de Rafael Pérez Estrada y la comitiva. Y la comitiva la cerraba la redacción del Diario Sur desfilando, porque los llamados nacionales acababan de entrar. Y era la redacción del Diario Sur y el entonces director del periódico Sur montaba en un caballo blanco con un uniforme de director de periódico. Entonces... era una persona a la que yo luego conocí, era una persona magnífica. Y además, mi amigo Carlos, y está aquí, Pati es familia de él. Y era una persona excelente. Lo que pasa es que yo vi varias cosas de él, porque era comandante honorario de la Marina. Y yo recuerdo en el Club Mediterráneo
un día que iba a presidir la procesión del Carmen, que se subió en una lancha, hombre, la lancha con las motoras cuando le metes pues sale disparada, ¿no? Y iba vestido de comandante honorario de la Marina y además en verano pues de blanco y en el puerto, que entonces era una mierda, estaba lleno de suciedad el agua, el tío dijo avante toda, el tío metió la vez y fue para atrás, ¡pum! Y presidió, pero no me río de él porque fue un gran amigo mío, la verdad, y una persona excelente, pero presidió la procesión pues lleno de alga, con el uniforme de marcha y de lamparones, porque las aguas del puerto estaban hechas una porquería. Entonces, bueno, pues quiero decir que esta ciudad siempre tuvo su salero, ¿no? Y lo que dicen en Granada, y su mala follá. Sí. Pero todo eso que está contado en este libro, yo trato de contarlo de una manera, digamos, con cierto sentido del humor. Les puedo asegurar que el libro no es nada humorístico. Es probable que haya cosas de humor ahí, pero no está escrito desde el sentido del humor. Y que yo he parado un año, he escrito 4 capítulos de la próxima entrega del libro, porque he tenido que parar porque enfrentarse uno a su pasado, a mí por lo menos, me resulta extraordinariamente doloroso. Escudriñarlo, muy doloroso, y escribirlo, aún más. Entonces he parado y espero recuperarlo pues cuando pase el verano, una cosa así, porque quiero irme en unas cuantas sesiones de vacaciones y después continuar. Pero ya estoy en Granada. Lo que pasa es que cuando llegué a Granada, por fin me sentí libre, sobre todo de la familia, que no era poco. Pero claro, ocurrieron unos acontecimientos que tampoco lo voy a adelantar, no porque tenga que ocultarlo, ni esperen ustedes la segunda parte que de lo bueno, sino que fueron también muy desagradables. De hecho, vino, cuando terminé segundo de Derecho y Filosofía, me casé. Aquel matrimonio era un desastre. Yo no sé, ni los padres de ella, ni mis propios padres, cómo pudieron aceptar ese matrimonio que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Aparte que no nos podíamos mantener, nos teníamos que mantener pues con subvenciones de ambas familias, que no le suponía nada, pero por otra parte, hombre, yo la única explicación tengo es que mi madre evidentemente convenció a mi padre, porque mi padre 2 días antes de la boda, 3, me subió en su coche y me llevó, me dijo, no sé a dónde íbamos. El caso es que yo vi que iba para Torremolinos y digo, pero bueno, ¿a dónde vas, papá? Y dice, pues mira, te voy a llevar al aeropuerto. Cuando salga, tú sacas un billete donde sea el primer avión que salga. Aquí tienes dinero, ahí una bolsa con dinero. Cuando llegues al sitio que llegues, me escribes y ya te mando más dinero. Digo, no, yo me voy a casar dentro de 3 días, de manera que... Pero yo creo que mi madre fue la que orquestó todo aquello y es otro favor que le debo, claro. Bueno, vamos a dejar ahí porque esto en siguientes temporadas, ya sabemos, sigan ustedes, suscríbanse, compren el libro, los que no lo tengan, aprovechen que está muy barato, está editado, hay que decirlo, magníficamente por Ediciones Azimut y seguirán el resto también editadas en la misma editorial. Quiero, antes de que nos vayamos, porque nos estamos acercando, como ven ustedes, hablar con Juvenal, una cosa gustosa. Tío, debería organizar aquí un de estos donde despellejemos a la gente con elegancia, una vez al mes o cada 2 meses y tal, ¿no? Incluso a la semana. Incluso a la semana. Estoy de acuerdo contigo. Sí, porque se echa de menos aquella época donde te permitían las columnas y clavando alfilerito a la gente. Bueno, ¿alguien quiere contar algo, decir algo? A mí me gustaría, algunos de tus antiguos amigos desde entonces, que por favor dijeran, Juvenal ha cambiado mucho en este tiempo, ¿cómo era el Juvenal? Porque este es Juvenal contándose a sí mismo, entonces hay que contrastar. ¿Alguien cree? Muy bien, venga, tú eres Carlos, ¿no? Espérate, que te voy a dar el micro porque esto se está grabando. Carlos, cuéntalo. Hola. Bueno, Juvenal, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Más de 40. Sí. 40 y algo. Sí. Ha cambiado para bien. Pero siempre ha sido un tipo
Tú has dado antes una definición introductoria a través de la lectura que habrás hecho ya del libro. Yo creo que bastante aproximada a la personalidad y al perfil de Juvenal. Yo soy de los que siempre le he llamado Pipo. Y el grupo de amigos al que ha hecho referencia también le hemos dicho siempre Pipo. Y Pipo ha sido un hombre con mucha personalidad, con mucho carácter. A los amigos nos parecía siempre que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y lo que quería hacer. No sé si todas las cosas le salieron bien o mal. Como él ha descrito antes, pues hay de todo. Con una historia familiar que algo conocía de lo que él ha comentado. Algunos detalles son nuevos para mí. Y es un tipo como amigo muy cariñoso, afectivo. Hemos pasado muy buenos ratos juntos. Hemos viajado, hemos estado con la familia. En aquellos años íbamos con los niños pequeñitos por ahí. Hemos estado de juerga, de noche, de día, por la tarde y en todos los sitios. Un tipo divertido y muy inteligente. Esa sería mi concepción breve de cómo veo a mi amigo Pipo. Oye, gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. ¿Cuánto te ha costado esto? Pues 40 años de amistad. ¿Alguien más quiere preguntar o decir algo? Hombre, aquí está también José Antonio Morgado, que era un tipo que trabajó mucho en el sur cultural, especialmente. El sur cultural, en gran medida, se debía a muchos consejos que daba José Antonio Morgado. Antes, Juan Antonio era callado. Ahora que se ha jubilado, Es más callado. el lío puta no hay quien lo pare. O sea, ¿Sí? sí. Así que ahora versión moderada. Juvenal Soto, cuando entraba por la redacción, el día que teníamos que editar el Sur Cultural, le cantábamos todos la canción siguiente. Cultura, ay mi cultura. Y ahí se paraba, ya no seguíamos. Entonces llegaba, bueno, para mí, yo entré en Sur porque me gustaba mucho el fútbol y en general y todos los deportes, y para mí estar en la sección de suplementos y contactar con Juvenal y todos los articulistas que escribían en Sur Cultural, pues fue un avance. De hecho, después fui jefe de sección de cultura. O sea, claro. Bueno, ahí un Juvenal hizo una labor de recopilación de artículos, demostró los tentáculos que tenía, ¿no?, con la cultura malagueña. No faltó en el Sur Cultural ningún articulista ni ningún escritor ni poeta que no publicara. Y eso para mí, bueno, yo creo que eso en Sur se valoró mucho, ¿no?, en el tiempo que duró. El Sur duró 10 años, el Sur duró el suplemento cultural. Pero es que además empezamos con artículos de Pérez Ginferrer y de Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa, yo es que, claro, a la vida hay que echarle cara algunas veces. Yo es que lo conocí porque lo trajo la generación del 27. Y le dije, don Mario, ¿y usted sería capaz de escribir en el suplemento cultural que está empezando? Y me dijo, sí, hombre, yo te mando artículos. Coño, y los mandó. y los publicamos. Pérez Ginferrer escribió más de un artículo, ¿no? Pérez Ginferrer escribía todas las semanas. Eso. No, es que hay que reconocer que en aquella época, eso que tú estás contando, de nuevo aparece, como siempre, la figura de Pérez Estrada. Yo siempre lo señalaré, esa capacidad de actuar de frente, porque era el más histriónico y el que se robaba el show dentro de grandes showman que habían como Juvenal, pero Pérez Estrada estaba en un nivel único. Y después, por detrás, moviendo los hilos, con contacto y con historia, permitiendo que surgiera lo que no se sabía que existía y permitiendo que la gente dijera, hombre, voy a canalizarlo por aquí. Eso, la figura de Rafael Pérez Estrada, algunas personas más, pero sobre todo él en la sombra, y de eso se benefició el Sur, que pasó de ser un periódico que no tenía nada que ver, que lo de cultura era una cosa antigua y tal, a poco irse modernizando. Todos los que publicaban en Sur Cultural después han llegado de alguna u otra manera a verse reconocidos, ¿no? Hombre, el mérito fue... Perdón. No, yo quería decir eso, que ahora es cuando, pasados los años, es cuando se valora aquello. Se valora aquello. Que absolutamente. Bueno, unos escritores que... Pérez Ginferrer no era conocido para nadie en aquella época. Sí, bueno, por lo menos en la redacción, pero, los demás pero, compañeros... Por ejemplo, gente que nació en Sur Cultural, Juan Bonilla, por ejemplo. Claro.
Juan Bonilla, yo recibí de pronto una serie de un artículo de un tipo que se llamaba Juan Bonilla. Lo leí y digo, joder, este tío escribe estupendamente, coño, vamos a empezar a publicar. Y empezó a publicar Juan Bonilla. Y luego había otra gente, por ejemplo, en Sur Cultural, y eso no lo recuerda, yo creo que el periódico Sur no sabe lo... En fin, creo que no tiene... A veces no claro, sabe lo que claro tiene, no, es verdad. Porque hay muchos artículos inéditos ahí, inéditos no están publicados en Sur Cultural, de María Zambrano, Sí. que a través de Ángel Cafarena contacté con ellos y la conocí en Madrid. Y además María Zambrano los mandaba manuscritos. Y yo también, joder, perdí las cartas, pero bueno. Pero yo le tenía que inventar la plana a María Zambrana, porque algunas veces la redacción era un desastre, pues ya estaba mayor la mujer y tal y cual. No podía y yo decía, escribir, joder, ¿a pobre. quién le cuento yo que le enmiendo la plana a María Zambrano, coño? Punto, ¿no? Básicamente dictaba. Bueno, era- solo yo sé la cantidad de ratas que os corregí, ¿eh? Eso sí. Ya, Y no me habéis dado la gracia Este era todavía. buenísimo con las erratas. Esa es mi Digo que especialidad. era ¿eh? magnífico. Su Cultural le debe la mitad del periodo de Su Cultural se lo debe a él. No, exagero un poco, exagero ahí. Una cosa buena que iba a decir es que el tipo de letra de Sur Cultural era la misma tipografía, era la misma tipografía que tenía el bus cultural que iba por la ciudad. Sí, Ah, mira. Sí, sí. Eso- Yo no eso- sé qué fue primero, si se copiaron ellos de nosotros de ellos, pero Bueno, aquello me llamó mi atención cuando vi, digo, está en la misma letra, una letra así muy Sí. alargada. Sí, sí. Pero hombre, el mérito también de apostar por aquello fue de Joaquín Marín, porque yo Sí. me senté con Joaquín y le dije cuál era mi idea y el tío me dijo, de acuerdo, venga, empieza. Y joder, el tío... No hay que Y reconocerle a fue Joaquín. eso fue un gran acierto, Claro que porque todavía Sí, sigue sí, sí. habiendo artículos y reseñas de libros y está muy bien. Y después se todavía fueron sí. incorporando, al poco de la salida, unos años después del Sur Cultural, se fueron incorporando la generación que era más joven que la de Juvenal, digamos ya mi generación, los Álvaro García, los Alfredo Taján, toda esa gente empezó Sí, sí. a escribir columnas y a aparecer en el Sur, Y con lo no- cual el Sur pasó, ya te digo, de ser una cosa que era bastante carpetobetónica, que hay que decirlo, que aquello era, a convertirse en un periódico que poco a poco empezaba a latir con lo que iba sucediendo. Eso No hay que olvidar, tampoco quiero yo olvidar las ilustraciones, las caricaturas de Rafael Inglada. Rafael Inglada, exacto. Y de Ángel y Diego, las que empezó también en Sur Exactamente. Cultural. También, Claro, exactamente. efectivamente. Y Eugenio Chicano, que colaboró muchísimo en Sur Cultural, y muchos dibujantes, y mucha gente. Si hiciéramos la recopilación, y estaba hecha, podría haber muchas sorpresas, porque Eso merecería la pena hacer un buen todas las facsímil. firmas que tú has citado, Un buen y facsímil. y más, aparecieron allí. No faltó nadie, Juvenal lo consiguió y después, bueno, vimos la proyección que tuvo con el programa que tuvo en Televisión Española. Evidentemente que Ah, aquí eso. aparece y Pero- hay además un magnífico capítulo, pero ese se lo vamos a desvelar, no se lo vamos a destripar, eso que ustedes lo compren, al menos 1 o 2 o 3 tienen que comprar, ya verán ustedes cómo lo hacen, porque si no es que aquí ya ni me dejan seguir aquí llevando este chiringuito y el pobre Juvenal va a llevar San Benito de el que menos libros ha vendido aquí, no puede ser, porque tiene que seguir terminando la trilogía. Juan Antonio, ¿algo más que contar o le dejamos? Bueno, que a mí, yo siempre le decía lo mismo opinando, me atrevía a opinar sobre sus artículos, sobre su prosa, y le decía que era un escritor con una prosa acre. Yo le decía acre, ¿no? Nadie sabía aquella palabra lo que significaba, pero es verdad, siempre ha tenido esa dureza de lo bello en sus textos. Gracias. ¿Alguien más Muy buenísimo. quiere decir algo, preguntar algo? Si no, ya después, tomando una cervecita allí enfrente, estamos. Bueno, pues si nadie más lo quiere decir, yo te voy a dar las gracias, Juvenal, por venir. Gracias a ti. A ustedes por venir también. Y les voy a pedir un fortísimo aplauso Muchas a gracias. este Bukowski de las letras malagueñas, Muchas gracias. Juvenal Soto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juvenal. Gracias a ti.